Ya muy pronto viene Cristo, las señales ya se ven. Si oyen rumores de guerra y terremotos también, hay hambre y enfermedades, pestilencias y dolor. Se están viendo las señales como Cristo lo anunció. Shalom, queridos hermanos, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el llamado del profeta de Dios. Vamos a ir allá a Amós, capítulo 3, del 7 al 8. Dice así: porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Verso 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahweh el Señor, ¿quién no profetizará? Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, porque hay muchas personas que no creen en el don de la profecía. Muchos dicen que el profeta llegó solamente hasta Juan, pero les voy a decir una cosa: Dios no ha cambiado, el mundo ha cambiado, la gente ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y cuando Dios quiere hablar, le va a hablar a las naciones, a las personas, a quien sea, porque Dios es nuestro creador, el que hizo los cielos y la tierra. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, por cuanto Él hizo todas las cosas y por Él subsisten. Estamos nosotros, queridos hermanos, acreditados por una eternidad de creer de que Dios, nuestro Padre, nos sigue hablando hasta el día de hoy. Bueno, ¿quién es el que tiene llamado a profeta? Los profetas son bien completamente murmurados, despreciados, aborrecidos, criticados, murmurados. Pero, ¿quién es el que lleva el llamado de profeta? Es aquel que Dios elige, queridos hermanos, no es el hombre, ni el mismo hombre se puede elegir a sí mismo. Es el que Dios elige y lo llama a que sea el vocero de Dios y llevar el mensaje, ya sea a un rey, a una tribu, a una nación o a un pueblo. Muchos dicen que los profetas llegan hasta Juan. El libro de Hechos todavía está abierto hasta el día de hoy para que se pueda cumplir toda la palabra profética de Dios. La que fue hablada, la que fue escrita y la que fue dicha. Hasta el día de hoy se siguen cumpliendo las profecías. ¿Por qué? Porque la palabra es muy veraz y es profética. Dios habla a los entendidos, queridos hermanos. Dios no va a hablar al incrédulo. La profecía no es para los incrédulos. La Biblia dice que los incrédulos no tendrán herencia en el reino de los cielos. La profecía es para el que cree. Es aquel que tiene al Espíritu Santo en su corazón y lo reconoce que es el Espíritu de Dios, el Paracleto, el que lo guía a toda justicia y a toda verdad. Dios habla a los entendidos, a un pueblo que le cree y tiene el discernimiento en el Espíritu Santo cuando Dios habla y cuando Dios no habla. Dios sigue hablando hasta el día de hoy, queridos hermanos, le guste a las personas o no le guste. Dios sigue hablando a tiempo y fuera de tiempo. Cuando un profeta habla en el nombre de Dios, es como que si Dios mismo esté hablando al pueblo. Solo me acuerdo con el pueblo israelita en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor hablaba a través de relámpagos y centellas y estruendos y temblaba la tierra para cuando Dios hablaba. ¿Qué fue lo que le decía el pueblo? Moisés, mejor dile a Dios que hable contigo y no con nosotros. Entonces ellos pidieron un líder que se dedicara. Entonces Dios, queridos hermanos, pues en su infinita bondad y misericordia, pues le escuchó al pueblo y entonces se entendió solamente con el profeta Moisés. Los profetas modernos que ellos, hermanos, visten ahora, que ustedes los visten sencillos, andan un morral o un tipo de carterón, ¿verdad? Donde llevan su palabra, la palabra de Dios.
Y como en la antigüedad, que antes tenían sus túnicas y andaban un bastón. Pero una cosa le voy a decir, los dones nos salvan, los dones son irrevocables. Dios da dones para que Dios pueda esparcir su palabra, ¿verdad? Un llamado al arrepentimiento, un llamado a acontecimientos venideros para que no nos tome por desprevenidos, sino que al contrario, estemos como centinelas preparando verdaderamente la venida de nuestro Señor. Hermanos, hay muchos que han surgido falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos, ¿verdad? Evangelistas. Pero Dios ha hablado y ha hablado en palabra profética que van a ser pronto cortados. Muchos se están aprovechando, engañando al pueblo, y el pueblo, como no lee la palabra de Dios, están siendo engañados y llevados al fuego eterno. Tenemos que tener mucho cuidado. Joel 2:28, creo que todos lo sabemos, dice que en los posteros días derramaré, dice, ¿verdad?, de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños en aquellos días. Y asimismo derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Queridos hermanos, los dones no tienen género. Es triste de que dicen, bueno, tal vez me puedo salir un poco de la línea del tema, pero dicen, es que una pastora no existe. ¿Quién le dice a usted que no existe? Dios le place, Dios trabaja con voluntades, Dios trabaja con un corazón agradecido. Dios, si supiéramos, o tendríamos otro tema, el ministerio que tenía María de Magdala en esa época, usted se quedaría, como dice, anonadado de todos los ministerios que ella tenía y levantó como una evangelista en esa época. Pero en 1 Corintios 4:39, si lo podemos ver en la palabra hasta el 40, nos dice así: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hay iglesias que apagan el Espíritu Santo. Hay iglesias que son tan incrédulas que aunque dicen ser cristianos, completamente dicen, es que lo del Espíritu Santo fue para el Antiguo Testamento. Les digo una cosa, es tremendo. Y eso, ¿sabe dónde los enseñan? En los institutos bíblicos. Yo tuve maestros que la mitad creía en el Espíritu Santo y la otra mitad no lo creía. Uno de los líderes altos de ese lugar donde yo recibí las clases de teología, decía, es que nosotros somos como los pentecostales. Somos los pentecostales, porque unos creen y otros no creen. Pero ese es el problema de ellos. Nosotros, los que creemos, nos gozamos, nos alegramos, porque nos preparamos para las cosas venideras que vendrán. Como la palabra de Dios es profética. Hay gente que reciben revelaciones verdaderas acerca de cosas, acontecimientos, y los ponen en todos los webs, ¿verdad?, que existen a través del internet y lo comparten. Yo he tenido sueños, revelaciones de ovnis, he tenido revelaciones del rapto de la iglesia, he tenido revelaciones de la bomba atómica y le digo yo, muchos dicen, pobrecita, dice, a ver cuántas cigarros se fumó de droga, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Porque en aquel día, queridos hermanos, van a buscar palabra de Dios y no la van a encontrar. Porque el tiempo se acorta, queridos hermanos. Hermanos, ¿y por qué Dios pues reparte sus dones? ¿Por qué Dios nos tiene que dar a nosotros de sus dones? Bueno, para ayudarnos
a ponernos a cuentas con Él para acercarnos más a Dios y anhelar más de lo espiritual, ser instrumentos en cualquier circunstancia, donde quiera que andemos, siempre para la gloria eterna del Señor. Y les digo una cosa, hermanos, es un gozo, es una alegría ser instrumentos en las manos del eterno Padre. ¿Y qué pasa cuando no se cumple la palabra del Señor? Vámonos a Deuteronomio 18, 22. Nos dice así la palabra del eterno Padre. Deuteronomio 18, 22. Si el profeta hablare en el nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. A mí me pusieron muchas veces, queridos hermanos, profecías de destrucción. Y muchas veces, queridos hermanos, tal vez el profeta se estaba profetizando a sí mismo. Me pasó un caso, que me profetizaron una cosa y todo se le revirtió a esa persona. ¿Por qué? Porque lo hizo como dice, con morbo, lo hizo con malicia, ¿verdad? De hacerme sentirme mal. Pero, queridos hermanos, cuando Dios habla, cumplimiento tiene. Pero en este caso, queridos hermanos, se le revocó a ella misma. Bueno, siempre, ¿verdad? Hay que estudiar la palabra del Señor. Hermanos, hay que anhelar los dones. Algo que me da tristeza a mí, queridos hermanos, es que la gente busca a los que tienen el don, pues, vaya, por decir, de la profecía. Porque hay que tener humildad también, queridos hermanos. Porque le voy a decir una cosa, hay muchos que dicen, yo soy profeta de las naciones. Es cierto, gloria a Dios, y me alegro, y me siento feliz. Pero creo que tenemos que tener un poco de humildad, queridos hermanos, ¿verdad? Que Dios me llamó. No tiene por qué dar credenciales al mundo cuando si lo que tiene que dar evidencia son la profecía que se tiene que cumplir. Porque Dios independientemente usa niños, niñas, bebés, hasta bebés de meses. Hablan de que Cristo viene, que está a las puertas. Y entonces yo digo una cosa, Dios no tiene acepción de personas. Dios puede utilizar aún, inclusive, yo he oído hasta alcohólicos que están tirados en la calle. A mí me han dado una profecía. Y no es espíritu de divinación, no, han sido profetas. Pero una cosa, le voy a decir una cosa, que los dones son irrevocables. Los dones en aquel día están con nosotros porque vamos a dar cuenta de cada uno de ellos. ¿Quién puede profetizar según la Biblia? ¿Quién puede profetizar según la Biblia? Nosotros vengamos a 1 Corintios 14, 31. Nos dice así. Quiero ver, 31. Nos dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Yo tuve un caso cuando yo pues tenía la iglesia literalmente. Había una persona que hablaba en lenguas y la otra persona interpretaba. Y eso es muy lindo porque daban también nuestro Padre confirmaciones a través de visiones, a través de revelaciones. Y la gente fue edificada en gran manera. Pero todo hay que hacerlo, dice el Señor, como dijo el apóstol Pablo, en orden. En orden. Recordémonos que hay muchas personas que tienen el don de la profecía, pero lo han tomado como competencia. Son celosos unos de otros, se envidian unos de otros. Y lo digo porque es de la naturaleza carnal. Pero cuando tú estás en el Espíritu, tú te gozas de ver que otra persona tiene el don, ¿verdad?, para servirle al Eterno Padre. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Llamado. Jeremías 1:5 dice que desde el vientre de su madre Dios llamó al profeta Jeremías. ¿Lo llamó para qué?
Y le digo, estudiando la historia de Jeremías, Dios mío, es que el mismo pueblo de Judá, la familia, lo odiaban, lo perseguían y sufrió tanto ese siervo hasta el fin, pero nunca dejó de creer en el Eterno Padre. ¿Cuáles son los requisitos verdaderamente? Bueno, primeramente tienen el llamado de Dios. Segundo, viven una vida piadosa, como dice que por sus frutos los conoceréis. No contradicen la palabra del eterno Dios. O sea, no se puede contradecir. Ellos tienen que ir acorde, paralelo, ¿verdad? En todas las coordenadas que el Señor da en base a sus estatutos, ordenanzas, preceptos y mandamientos. También pueden predecir eventos futuros porque Dios se los da y se cumplen. A mí me han puesto profecías de la noche a la mañana y se han cumplido. Inmediatamente se cumplen, inclusive hasta el mismo día. Otros han tomado más tiempo, pero se han cumplido. Otras veces son como advertencias que me han dado y inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez no se cumplió en ese momento y cuando se cumplió fue leve. ¿Por qué? Porque se oró, se ayunó y estuvimos, como dice, preparados. También, hermanos, como habla allá, pues tendremos visiones y sueños. ¿Cuántas gente? Tú no necesitas ser profeta para decirte profeta porque tuviste un sueño, ya eres profeta. No necesariamente. Dios le reparte a él como a él le place. El Espíritu Santo se le ha dado a aquellos que verdaderamente aman a Dios. Aman a Dios. Y anhelan los dones del Espíritu Santo. Y quieren servir. Y quieren vivir una vida completamente apartada en santidad para el Señor. Pero hay una cosa, ¿por qué se sufren los profetas? ¿Por qué sufren muchos? Pero estamos hablando de los verdaderos profetas. De los charlatanes ya tienen su condenación. Mire, son rechazados, vituperados, calumniados, aborrecidos, tenidos en poco. Hasta los amenazan a muerte. Así les digo, los golpean, que les dicen todo, pero Dios los tiene ahí, los tiene protegidos. El enemigo no quiere que sean descubiertos los planes que tiene para una nación, para un líder, para un pueblo, para una persona, para un niño, o para una institución, o para un llamado a un líder de presidentes. Uy, el enemigo no quiere que la gente sepa, ¿verdad?, las cosas que os vendrán. Y quiero concluir con esto, queridos hermanos. Salmo 105, 15. El Señor hace un llamado, porque no tenemos que estar, como dicen, preocupados, ¿verdad?, de lo que la gente dirá, o que, no, usted, si Dios le ha dado una palabra, déla. No importa que lo critiquen, y no tiene por qué exponer ustedes que fíjense, hermano, de que es que yo he sido amenazado. No, déjele a Dios todo. Salmo 105, 15 dice, no consintió, desde el 14, no consintió que nadie agradase a los profetas y que por causa de ellos castigó a los reyes. Y dice en el verso 15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cuidado de tocar a un profeta del eterno Dios. Si usted no sabe discernir, mejor no hable, no diga nada, y si no quiere creer, pase por alto, pero no se contamine porque puede hasta perder su bendita y gloriosa salvación. Entonces mi llamado es, querido profeta de Dios que ha sido llamado, levántate, resplandece, porque ha venido la luz de Cristo sobre ti a través del poder del Espíritu Santo. Habla a tiempo y fuera de tiempo. El entendido va a entender, y el que se burla y no quiere creer, ya tienen su recompensa. Ellos serán sorprendidos en un abrir y cerrar de ojos, porque la venida de Cristo está a las puertas. No temáis, dice el Señor, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino, y el reino de los cielos
se ha acercado. Bendito todo aquel que es llamado por Dios para ser un profeta y un llamado a hacerle la advertencia y, como dice, el llamado a las naciones y a las personas para que se arrepientan de sus malos caminos. Este es el mensaje para ti, profeta de Dios. Levántate y resplandece. Habla a tiempo y fuera de tiempo. No temáis. Cristo está, nuestro Yeshua HaMashiach, está contigo y con todos nosotros. Shalom. Así dijo el Señor Dios de Israel: deja en libertad a mi pueblo. Shalom, shalom, forever. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe